nuevo libro de la Fundación Lara, en este caso un tercer Vandalia que hemos empezado este año, muy poéticos, con las dos chicas, María Alcantarilla, Yolanda Morató, que conocerás también, ¿no? por tu prologuista, que es dos libros magníficos, y un tercero de Miguel Albero. Ya contará él la génesis de este libro y cómo ha terminado desgajado de otro, pero bueno, me hace mucha ilusión que estés en esta colección de Vandalia. No sé si habréis visto un poco el prólogo de Juan Bonilla, pero explica cómo es la poesía de Miguel, sobre todo en efímera, y él tiene también sus veleidades bibliófilas en las que coincide mucho con Juan y con otros escritores que también publican con nosotros. Os dejo como siempre bueno, este es su cuarto libro de poesía, tiene ensayo, novela, ya podéis ver su biografía. Os dejo como siempre con Ignacio Garmendia como editor de la colección, para que os dé unas pinceladas del libro, y después Miguel está a vuestra disposición y os comentará esta nueva obra. Nacho. Muy bien. Pues nada, buenas tardes, es un placer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Son las 12 y un minuto. Pues a mí me parece que todavía me queda mucha mañana. Sí, es muy formal. Él es muy british. Es así. En América es igual. Excuse me, please. Buenas ya tardes. Buenos días, casi tarde. Y nada, como ha dicho Ana, es un placer acoger el libro de Miguel Albero. La verdad es que el prólogo de Juan, el prólogo que ha escrito Juan Bonilla, es excelente. Como ha dicho Miguel, ya después de esto está curado de halagos para toda la vida, tiene su ración, pero al mismo tiempo es un perfil, él lo llama perfil, y la verdad es que es muy bonito porque aparte de contar algunos episodios de su relación personal, pues caracteriza muy bien la singularidad no solamente de la poesía, sino de la literatura, ¿no? de Miguel. Y tengo que decir que muchos de sus lectores lo hemos conocido gracias a ese libro, que Juan era un devoto absoluto, enfermos del libro, al que ya he citado aquí alguna vez, por ejemplo, con ocasión del libro que ha mencionado Ana de Yolanda, porque en esa misma serie de bibliofilia de la Universidad de Sevilla apareció uno colectivo de la propia Yolanda, Un Mundo del Libro, donde había colaboraciones de Bonet, del propio Bonilla, de Juan Carlos, de José María Conget y de otros bibliófilos, y fue una serie, el propio Juan Bonilla, que catálogo de libros raros, agotados y curiosos, fue una serie magnífica, y la verdad es que ese Enfermos del Libro es un ensayo muy característico también de la mirada que distingue a Miguel Albero como escritor, que dice Juan con mucha precisión que combina la erudición absoluta con el desenfado, con un desenfado maravilloso a la hora de tratar un tema, por ejemplo, como en aquel caso, como la bibliofilia, que es tan prestigioso, tan de eruditos, tan de sabios, pues con... Tan coñazo, dilo. Pues de una manera pues divertida, chispeante y que acerca mucho más la figura, la pasión, ¿no? Que comunica mucho mejor que la mera erudición. En ese prólogo dice Juan cosas muy precisas, como decía, esta combinación, lo que acabo de decir, de reflexión y desenfado, por ejemplo, que aparece también en este libro. Es una poesía reflexiva, como él mismo explica, pero que por una parte tiene la peculiaridad de agrupar, este es el cuarto libro, como ha dicho Ana, sus libros de poemas en torno a un único tema, que sería en este caso, pues como indica el título, efímera, la fugacidad, lo pasajero, lo breve, aunque no exactamente lo breve, no es lo mismo que lo efímero, como él apunta muy bien, de manera que sobre ese tema hace una serie de variaciones, y en esa diversidad de aproximaciones está, digamos, la gracia del libro. Es una poesía, como dice también Juan, que no teme al prosaísmo, que además de ser muy bien humorada, es completamente ajena a la bonitura, lo llama él, es decir, al lirismo decorativo, a la poesía bonita. Está llena de humor, a veces brutal, dice, hay alguna estampa que efectivamente lo es, y pese a que el tema, que efectivamente podría escribirse a lo elegíaco, en tanto que lo fugaz es lo que pasa, lo que se pierde, la impresión, apunta Juan Bonilla también con mucha certeza, que produce es justo la contraria, de celebración, de canto a la vida, de celebración de ese milagro, como él lo llama también. La serie de variaciones a la que me he referido, pues por decir alguna,
contiene la escarcha, la espuma, la euforia del adicto, un poema espléndido, La pompa de jabón, que aparece ejemplificado en la ilustración que él mismo eligió para la cubierta del libro, La Vanitas, que también remite en parte el grabado, el género de la Vanitas barroca, El muñeco de nieve, La garrapatea, un nombre que algunos lectores seguro como yo mismo no conocíamos, una nota musical tan breve que no se escucha de hecho, el haiku inevitablemente, un soneto irónico maravilloso, la pasión, el tiempo, el sueño, la flor, etc. Pero lo que caracteriza es una mirada que parece que lo que se propone, se ve muy bien por ejemplo en el poema del arco iris, es precisamente dinamitar el prestigio lírico de algunas de estas imágenes, de forma que donde esperaríamos pues eso, un libro de corte elegíaco convencional, lo que hace precisamente es deshacer el prestigio lírico de muchas de las imágenes asociadas a la fugacidad. En esto último, creo yo, especialmente se cifra sobre todo la originalidad del libro, en el deshacer, en el quitarle prestigio a esos motivos recurrentes, pero hay también, como dice Juan, muy precisamente, él lo llama epicureísmo sonriente. De hecho hay alguna formulación en un poema, dice vive, no esperes vive, que es una formulación clarísimamente epicúrea, hedonista, y hay también esa celebración efímera, como él mismo a lo mejor explica, da nombre a un insecto, pero nos enteramos leyéndolo que vive solamente un día, que es lo que dice de donde le vino el primer impulso, el bajido primero del libro, pero nos enteramos leyendo que la Dolania americana vive 5 minutos, que es todavía menos que un día. Y esos 5 minutos, la vida, 5 minutos, ahí por ejemplo vemos muy bien el procedimiento que remite claramente, ¿no?, a la canción Te recuerdo Amanda, tan conocida, tan bonita por otra parte, pues como mezcla eso es muy característico, ¿no?, de ese humor al que me vengo refiriendo. Por otra parte, lo formal son 7 secciones con esas variaciones que cierran todas como una especie de microrelato o microensayo, que ahí se nota bastante la filiación borgiana en muchos de ellos, porque son estampas que, en el caso del chino envenenado, desde luego podía perfectamente haberla firmado Borges, y hombre, pues eso también le da, digamos, un patrón en cuanto a la estructura, y bueno, poco más. Yo esas semblanzas me parecen maravillosas, realmente, los hermanos pasteleros que se comen el pastel todos los días a la misma hora, muy rápidamente, o la cabeza decapitada, ¿no?, del químico, y también ejemplifica muy bien el faetón, que también es un nuevo motivo, de una figura clásica de la mitología, pues también es una mirada muy irreverente, y en esa combinación, por una parte de reflexión, por otra parte de humor y de irreverencia, insisto, hacia la tradición lírica, hacia los motivos más prestigiosos, creo que está la originalidad de la mirada poética de Miguel Albero, un libro que por otra parte se lee maravillosamente bien, y creo que puede ser aunque es su cuarto libro de poemas, como hemos dicho, creo que puede ser para muchos lectores que aún no lo conozcan un gratísimo descubrimiento de su poesía. Nada más, Miguel, enhorabuena cuando quieras. Pues muchas gracias, Ana, Ignacio. Lo primero, gracias por acogerme no solo hoy en este café ya de tarde, porque ya son las 25, esto es muy andaluz y latinoamericano. Yo que he vivido 12 años en Latinoamérica, es verdad que ahí a partir de las 12 ya es la noche. Pero sobre todo por acogerme también en la colección, ¿no?, que es una colección fantástica que yo espero que siga muchos años y que yo creo que todo editor al final se refleja no en lo que dice, sino en lo que publica, ¿no? Y la verdad es que para mí es un lujo estar en compañía de los que publican en esta colección, ¿no? Como decía Ignacio, más lujo aún tener este prologuista y este prólogo, que ya efectivamente me puedo jubilar en el ámbito de la vanidad, porque me puedo dar por satisfecho. Para mí además Juan es el mejor lector que yo conozco, con lo cual que alguien así te haga ese prólogo, pues como digo, ya me puedo jubilar, ¿no? Como decía también Ignacio, el origen del libro es soy muy obsesivo con los asuntos, y empiezo siempre por un deslumbramiento etimológico, ¿no?, que en este caso lo hizo con La espera, que se parece bastante a este, en el sentido de que también hay un ensayo y un poemario sobre el mismo tema. Primero empecé con el fracaso, que me sedujo mucho el origen de la palabra fracaso, luego con La espera, de que el español seamos el único idioma en el que esperar de anhelar y esperar de aguardar se dicen de la misma manera, y luego esta idea de efímera de este insecto que vive solo 24 horas, ¿no?
y que encima además el pobrecito no tiene ni derecho al sustantivo. El concepto de efímero no existe, de lo breve la brevedad, de lo eterno la eternidad, y sin embargo de lo efímero la efemeridad pues no existe, porque es una palabra muy fea y que no se usa, ¿no? Tienes que decir lo efímero, ¿no? Y a partir de ahí surge esta obsesión por un asunto en el que yo tengo esta tendencia a comprenderlo con H, de intentar abarcar todas sus aristas, y con eso voy analizando el asunto primero en poemas, ¿no? En el caso de La Espera hice un poemario primero, que es Lista de Esperas, y luego un ensayo que ganó el premio Málaga de ensayo, y siempre destilo, digamos, el pensamiento respecto a ese asunto en un poemario. Me parece que además es la manera de condensarlo y de tratarlo, y a partir de ahí luego ya lo desarrollo con un ensayo, con más información. En el principio no hay información, y después ya, digamos, que me pongo a indagar sobre ese tema. Para alguien así también de lectura compulsiva como yo, pues estas obsesiones sucesivas, que nunca son contemporáneas, siempre paso de uno al otro. Ahora estoy en el fake, el próximo ensayo es sobre el mundo del fake, sobre lo falso, pues me hacen ordenarme las lecturas para los próximos meses. Ya tengo lecturas que tengo sin derecho a incumplir para los próximos meses, y en este caso pues con Efímera me sucedió lo mismo, ¿no? Yo sí que es verdad que concibo la poesía primero como una poesía clara. Me gusta la poesía clara, no me gusta nada la poesía oscura, porque a veces, casi siempre, entiendo que lo que esconde es puro vacío, y me gusta la línea española de la poesía clara. Hablábamos ahora de Felipe Benítez Reyes, pues es uno de mis poetas favoritos contemporáneos, y luego mezclo esta parte del humor que no consigo quitármela de en medio. Es verdad que en el mundo anglosajón, en la literatura, el humor está bien visto. En la literatura en castellano parece que el humor es echarle agua al vino, ¿no? Y yo no lo veo así, ¿no? Y bueno, prueba de ello es el propio Juan Morella, que yo creo que tiene que también es un excelente poeta, y su poesía está llena de humor, ¿no? Con una cierta brutalidad también, ¿no? Yo creo que al final la brutalidad, él cita mucho esta frase de Gottfried Benn, que dice que el poema tiene que ser un puñetazo en el estómago, y yo creo que la brutalidad a veces en esa línea desenfadada viene bien un poco para llamar la atención del lector, ¿no? Y para hacer que el poema que no sea simplemente una mera reflexión sobre algo, sino que sea un poema, ¿no? que tenga su propia entidad, ¿no? Y luego siempre estoy lleno de descubrimientos cuando me obsesiono por un tema, ¿no? Empecé como os digo, por la parte etimológica, y luego por este descubrimiento fantástico que hace el Principito, no sé si os acordáis, que es de la palabra efímero, ¿no? De lo que es lo efímero. En el 7º capítulo del Principito viaja a un planeta donde hay un geógrafo que tiene ahí puestos unos libracos muy grandes donde escribe sus mapas, ¿no? Y le dice al Principito que le cuente cómo él no puede viajar y conocer de primera mano los planetas, que le cuente cómo es su planeta, ¿no? Entonces ahí el Principito le dice que en su planeta hay 2 volcanes y una flor, y acto seguido el geógrafo le dice: muy bien, los volcanes los ponemos inmediatamente, pero la flor no, porque la flor es efímera. Y ahí el Principito conoce por primera vez el sentido de la palabra efímero, como si fuera el nombre de una enfermedad terminal, que además lo es, y le dice: ¿pero por qué? Que es efímero, ¿no? Y hasta 2 veces le pregunta, ¿no? Y el geógrafo le dice que está destinado a una próxima desaparición. Y entonces él se queda pensando: pobrecita mi flor allá en el planeta, que está... Entonces, dice, con solo 2 espinas para defenderse del mundo, ¿no? Porque la flor solo tenía esas 2 espinas para defenderse del mundo, y por tanto el propio Principito se da cuenta de su propia fugacidad, ¿no? No solo la de su flor. Para mí es un recorrido maravilloso el indagar sobre estos temas, y claro, es inabarcable, ¿no? Empiezas con la espuma y te pones a leer las Sloterdijk con el libro de las espumas, que es una maravilla, de una densidad bestial, pero una maravilla, y que además lo define de manera maravillosa, que dice que la espuma es aire en lugar equivocado, o inesperado, perdón. Y a partir de ahí entro en cada uno de los ámbitos que tiene que ver con lo efímero, ¿no? Por eso digo siempre de broma que mis poemarios son como los tomates, son orgánicos, como los tomates sin pesticida,
porque en realidad siempre tratan de un solo asunto. El primero, que es el que ganó el Gil de Viedma, es la habitación de un enfermo terminal y por tanto abarca todo lo que tiene que ver con ese mundo. El segundo es el de lista de esperas. Luego publiqué en Renacimiento Volver, que es igual, sobre la idea del regreso, y este con el asunto de lo breve, ¿no? Creo que es un recorrido por todas esas maneras de lo breve, y si os parece, lo que puedo hacer es leeros un par de poemas y a partir de ahí, que un poco reflejan lo que Ignacio decía, tal vez un poema y uno de estos microrelatos. En el ensayo hablo de parto de un famoso paseo que da Freud en 1915, que teóricamente lo da con Rilke y con Lugo Andrea Salomé, en el que están paseando por el campo y ven los árboles florecidos, y entonces Rilke le dice que pena que eso mañana no estará, ¿no? Entonces Freud, que era así como sistemático, pues se pone estamos en lo que entonces se llamaba la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Él tiene a sus hijos en la guerra y él se niega a pensar que eso desaparecerá, y lo que quiere decir es, no, precisamente porque es breve hay que ponderarlo más, ¿no? Y hace un ensayo en el que divide las reacciones que hay ante lo breve, ¿no? Lo breve como positivo, que sería todo el carpe diem, etcétera, ¿no? Toda la visión más occidental de lo breve como negativo, y luego hago lo breve en la naturaleza, o lo efímero en la naturaleza y lo efímero en el hombre, ¿no? Entre lo efímero en el hombre estaría este poema, que tiene que ver con algo que es efímero dentro del hombre, que son las pasiones, y dentro de las pasiones con lo que es una de ellas, que es la euforia, ¿no? Y algo ha mencionado Ignacio, que es un poema que se titula Un adicto predice el futuro, y dice así: ¿cómo pretender que esta dicha no acabe? Que estas ganas de vivir, esta alegría nerviosa y festiva persista, ya sea por días, con unas cuantas horas casi me conformo. Euforia, ese es tu nombre. Si no figura en el santoral es solo por una muy negligente omisión administrativa. María Euforia de todos los santos sin futuro, siempre entre la risa floja y el muy inocente despiporre, dando saltos sin red, envanecida. Me llevas con tus guirnaldas a tu vera, de la mano voy, con la risa muy puesta, cantando tus canciones infantiles, acelerado y sin pausa, con el empuje que me das, María Euforia querida. Pero ¿cómo pretender que esta dicha no acabe, María Euforia de todos mis desvelos, si en el espejo ya se dibuja el vaivén de los temblores, la mueca fría del miedo solo, el mañana sin ti, el mañana sin rumbo, mi mañana? Bueno, siempre hay un final así un poco tremendo, y en este también lo hay, que es estos microrelatos que terminan cada una de las secciones, y es el dedicado a Faetón. Faetón, ese gran vividor incomprendido. Faetón, hijo del sol, es niño malcriado, y como buen botarate le afana al padre el coche tirado por caballos blancos, y la lía parda, al punto de dejar África hecha unos torros y de paso un desierto. Si no llega a intervenir Zeus, igual no vivimos para contarlo. ¿Y por qué será que ese instante fugaz de disfrute juvenil no lo vemos como una exaltación del carpe diem, una manera de disfrutar del momento, y sí como una payasada de adolescente, de niño de papá? ¿Será la envidia? ¿Será que también los demás quisiéramos conducir semejante bicho, pisar el acelerador, dar gas a esos caballos blancos? Nadie ve a Faetón como un hedonista, probablemente porque él obra igual que haríamos nosotros, pero con un juguete que nunca estará a nuestro alcance, como el niño muy rubio que juega en el anuncio de Navidad, con su inmenso tren eléctrico, tan espectacular, tan ajeno, tan hijo de puta. Preguntas. A ver, Javier. A mí la impresión que me ha dejado la lectura, partiendo de lo efímero, es todo lo contrario. Es decir, cómo lo efímero nos impulsa a buscar dentro de nosotros lo duradero y así, de esa forma, dar sentido a la existencia. Esa es una primera impresión de lectura del libro. Y también en el libro, me gustaría que hicieras algún comentario sobre esto,
si es que es así, lo más cotidiano y lo más metafísico se unen y tienen la misma naturaleza. Y luego el lenguaje, que se ha referido muy bien Ignacio a él, desde luego sí tiene registros muy distintos, pero tampoco disuenan, incluso en lectores de poesía muy diferentes no disuenan para nada. Y luego, en general, este libro me ha dejado también la impresión de que es como una comedia y una tragedia al mismo tiempo, humanas, pero siempre con un hilo de esperanza. Me gustaría que hicieras algún comentario, sobre todo cómo lo efímero nos impulsa, si tú esto lo has sentido también al escribirlo, a buscar dentro de nosotros lo duradero y a dar así sentido a la existencia. Sí, pues bueno, primero muchas gracias por la lectura. Sí, en el tema del lenguaje que comentas o el tono, siempre hay este tono, digamos, del que ya no me puedo desprender, que tiene esa mezcla de lo erudito y lo gamberro, ¿no? En los ensayos sucede que a los lectores más eruditos les parece muy gamberro y a los más gamberros les parece muy erudito, pero bueno, cada uno digamos que es como es, y yo en eso sí que a lo mejor es un error, ¿no? Pero creo que al final el escritor tiene que cultivar su propia voz, ¿no? Y esa voz luego puede ser universal o quedarse reducido en pocos lectores, pero eso es lo que él tiene que aportar, ¿no? Y en mi caso esa es la que es, ¿no? Digamos que la ironía es una forma de ver el mundo, que es la que tengo yo, y luego lo otro son, digamos, las lecturas, y que siempre me ha parecido además que en realidad la literatura española peca de solemnidad, ¿no? Y a mí yo siempre he odiado lo solemne y por eso trato de enfocarlo de esa manera. Sí es verdad lo que dices, hay una lectura que tiene que ver con la búsqueda de lo trascendente al final, ¿no? Que lo efímero es a lo que nos conduce, ¿no? En el ensayo hablo de un asunto, y es que claro, vivimos en esta sociedad líquida en la que, como decía Bauman, en la que lo efímero que tenía un ámbito, ocupaba su ámbito natural, ha pasado a ocupar otros ámbitos de la vida, ha pasado a ocupar todos los ámbitos de la vida, y por tanto ahora todo es efímero, y eso, yo termino el ensayo diciendo que el futuro será sólido o no será, porque así como el hombre, creo que conviven dos pulsiones. Una es la pulsión por el cambio, la pulsión por dejar de ser uno y cambiar. En el ensayo que estoy haciendo ahora lo veo con los impostores, ¿no? La propensión del hombre a la impostura es una cosa que, vamos, hasta Zeus hacía, si ves toda la mitología está llena de impostores, y la propia naturaleza, o sea, si le damos una versión digamos más laica al asunto o menos vinculada a la mitología, la naturaleza está llena de impostores, ¿no? Esos árboles, esos bichos que se meten en el árbol y que parecen que son una hoja, ¿no? Pues a esa pulsión de dejar de ser uno y por tanto de cambiar, existe la pulsión contrapuesta, que es la de las certezas, ¿no? Yo creo que necesitamos certezas, y el ser humano necesita certezas para seguir viviendo. Y por tanto creo que esa sociedad líquida en la que nos movemos ahora, ¿no? Que yo ejemplifico en la figura del hámster metido en la rueda, ¿no? que hace eso que decía Ortega, de no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, y entonces el hámster está en una inmovilidad frenética, moviéndose a toda prisa sin saber a dónde va. Al final volveremos a las certezas, ¿no? Yo creo que y el libro, pues de hecho hay en parte en el libro el poemario algo que nos lleva a eso, ¿no? La voluntad del ser humano, la vocación del ser humano de buscar las certezas frente a lo efímero de la vida. Es una curiosidad solo, pero cuando ha dicho que sus poemas son como un tomate sin pesticidas. Así Orgánicos, los poemarios son orgánicos en el sentido de que entiendes un poema con los otros, ¿no? O sea, que es un poemario orgánico, casi siempre lo son así, ¿no? Tienen esa connotación de estar metidos en un todo que le da sentido a cada una de las partes, ¿no? Pero vamos, por eso... Nunca ha estado bien. Bonilla dice que tus poemas son más rollosa que Borges. ¿Lo ves así? Bueno, son dos... O sea, mi gran fetiche es Borges, quiero decir, para mí probablemente el
el autor que cambió mi vida de lector fue Borges, que tiene la maravilla de que Borges lo que es un autor que te abre a otros autores, ¿no? Y yo eso es, al final, como eso es una cosa juvenil, siempre lo busco en un autor, ¿no? Más que un autor me guste, me gusta siempre y cuando me abra a otros mundos, ¿no? El de Borges es... claro, yo crecí con estas colecciones que vendían en los kioscos de la biblioteca de Borges. Cada libro era que te ibas a comprar otros libros, ¿no? Y algunos eran muy evidentes, ¿no? Quiero decir, algunos eran personajes de la literatura muy conocidos, pero otros yo no los habría leído si no fuera por Borges. No habría leído a León Bloy si no fuera por Borges, no habría leído, no sé, muchísimos, ¿no? Y es verdad que hay algo de Borges, pero Fonollosa, que tiene esta parte brutal, pues sí que la llevo conmigo en la parte de poesía. Creo que en la prosa y en los ensayos no, porque ahí no creo que tenga sentido, pero sí en la poesía, con esa idea de que la poesía tiene que golpear, ¿no? Ahí comentaba Ignacio, hay un libro que a mí me marcó mucho, que es Morgue, de Gottfried Benn, que fue el que me inspiró para escribir el del enfermo terminal, ¿no? En este caso es un libro que es sobre una morgue, ¿no? Y me impactó mucho, y ese tipo de poesía que a mí me gusta, ¿no? Que a mí me gusta leer y por tanto el que intento escribir. Y lo que decías del humor, Miguel, que efectivamente, vamos, que lo solemos decir siempre, tiene una tradición escasa, ¿no? En la literatura española y un poco prestigiada también, pero todavía menos en la poesía, porque realmente la poesía de Juan es verdad que sí contiene destellos y tiene ironía, incluso chistes, ¿no? Sí. Pero si no tiene un gran prestigio en la narrativa, todavía lo tiene menos en la poesía. Sí, yo creo que por ese pecado de solemnidad que nos acompaña, ¿no? Y la poesía es como el lugar donde, claro, como se supone que tiene que estar la esencia de lo literario, si nuestra literatura es solemne, pues ya en la poesía tiene que ser más solemne, ¿no? Y parece más pecado todavía que si haces una novela irónica, pues bueno, pase. Un ensayo irónico tampoco casa porque parece que es una contradicción en términos, ¿no? Pero si lo haces en la poesía, lo que parece es que estás echando agua al vino, ¿no? Y yo creo que para nada, claro. Juan es hasta los títulos de sus poemarios, ¿no? O sea, son casi todos juegos de palabras, ¿no? Que claro, a ver, es como todo, el humor cuando se queda en la ocurrencia, pues no tiene más sentido que ese, ¿no? Y a lo mejor no tiene valor cuando no se queda en la ocurrencia. Yo creo que sí, es una manera como otra de ver la realidad. Y también entiendo que que hay gente que no entra por ahí. Es decir, el humor es un humor, además, todo humor es un humor particular, y pasa un poco como con lo que decía antes de la voz. Eso puede ser compartido por muchos o no. Lo que no creo es que deba ser minusvalorada una poesía porque contenga humor, pero en este caso es verdad que en España es muy rara la figura de la introducción del humor en la poesía. En mi caso hago esa mezcla de mezclarlo con la brutalidad, que yo creo que es una combinación que tiene su pegada, ¿no? O por lo menos eso es lo que a mí me gusta de esa combinación, ¿no? Que por un lado parece que le estás llevando al lector al terreno de la ironía y luego de repente le das un hachazo, ¿no? Y lo conmueves, ¿no? Pues ojalá se produzca eso, ¿no? Más cosas. Yo me gustaría saber, en estos tiempos en que los lectores en general, ellos primero, estamos a la cosa superficial, a ver las series de Netflix, cada vez queremos más, tramas más complicadas, tramas que nos den cada vez cosas más duras. ¿Cómo se enfrentáis los escritores de poesía? Pues claro, es difícil ni reentrar, no sé si me explico para la pregunta. Sí, yo creo que incluso tenemos un fenómeno que lo confirma, que es un tipo de poesía que es bastante así, ¿no? Y que para mí no es poesía, pero eso ya, yo creo que pero eso, si lo piensas, está pasando con la literatura en general, ¿no? O por lo menos con lo que algunos entendemos por literatura, ¿no? Se ha producido una banalización de la literatura clara que hace que nos hemos ido todos a los formatos más fáciles, ¿no? Con el mismo argumento que en la televisión se hacen cosas malas diciendo que es lo que reclama el público, ¿no? Y eso probablemente haga que la literatura pase una temporada en las catacumbas, donde la poesía casi siempre ha estado, ¿no? Yo creo que
últimos poetas populares pues fueron Neruda, Alberti o Mario Benedetti, no sé, por decir así, pero ya la poesía volvió, esta figura además de que el poeta era una persona conocida, ¿no? El poeta era una persona reconocida, eso ha cambiado brutalmente, ¿no? Yo en el ensayo, cuando hablo de la palabra, que un amigo siempre hace la broma y siempre me confundo, que dice efemérides, pues cuando hablo de las efemérides, que tienen la misma etimología que efímera, que son los acontecimientos de un día, hay una cosa brutal que es ver el Wikipedia, qué personajes, cuando dices efemérides, pues efemérides, saca los personajes que nacieron ese día, ¿no? Y si te vas hacia atrás, personajes nacidos en el siglo XIX, en primera mitad del XX, incluso hasta los 80, hay mucho escritor, y a partir de los 80 deja de haber escritores. Son todos deportistas, cantantes, es muy significativo, ¿no? Entonces, por una parte, el poeta ha perdido o sea, ha dejado de tener la mayúscula, ¿no? Ha perdido todo el modelo de poesía, o sea, todo el modelo de poeta, perdón, yo de adolescente participé en la segunda película de Ricardo Franco de Los Paneros, porque era un loco de Leopoldo María. La idea del poeta como transgresión, ¿no? Que luego ya toman pues los grupos de punk, ¿no? O que la idea de esa vida invivible, que era una modalidad del poeta, ¿no? Que es la de Leopoldo María Panero. Tienes la idea del poeta oficial, que era su padre, ¿no? El poeta que acompaña al régimen y que está en todos los saraos y que inaugura cosas y tal. Esa también ha desaparecido. Los poetas ahora viven como en grupúsculos, se ayudan los unos a los otros en estos grupos, y luego todavía cuando te llega y eres muy mayor y eres de algún sitio donde no hay muchos poetas, pues te ponen una estatua y una calle, pero mientras tanto a la sociedad no cuentas para nada, ¿no? Y eso yo lo decía en un prólogo que le hice a Juan para una antología suya en Renacimiento. Claro, si encima no estás metido en ningún grupo, que es su caso, pues ya apaga y vámonos, ¿no? ¿Quién te va a leer como poeta si no estás entre ese grupo que se acaba defendiendo cada uno en sus premios y en sus... Pero es verdad que ha pasado un poco a la catacumba, ¿no? Pero yo creo que es que pasará o está pasando con la literatura en general, ¿no? Lo cual no quiere decir que perviva, porque claro, nos decimos mucho, la gente lee menos, pero luego si lo ves, la gente lee más, y el número de gente que lee literatura, igual es más, es verdad que quedará en reductos, ¿no? Pero si tú te vas a todas las ciudades de provincias, en todas hay una librería literaria, al menos, ¿no? Bueno, pues quedará circunscrito ahí. Es verdad que las librerías generalistas tienden a desaparecer, porque ya la gente lo compra en Amazon, pero la Alberti de la que hablábamos ahora, pues no desaparecerá, porque tiene una gente que va todos los días allí, ¿no? Y ese tipo de librería literaria y ese tipo de lectores que aprecian más un tipo de literatura y que no se dejan llevar por la facilidad, yo creo que sigue habiendo muchos, ¿no? Yo hablo con gente joven que lee mucho más que yo y que sigue gustando de ese tipo de literatura. Pero sí, es verdad que es un fenómeno, la poesía está pasando, ¿no? Con estas, tú ves la lista de los 10 más vendidos de poesía y te cuesta encontrar a un poeta, ¿no? Pues te cuesta hasta saber quién son. Sí. Después cambian las listas. Si no estás muy metido en redes y cosas de este tipo. Y, a ver, yo con esto no quiero decir es una cosa elitista, de esto es mejor y el otro es peor. Bueno, es literatura, ¿no? Sí que se ha perdido mucho, yo insisto mucho, no sé por qué es una obsesión que tengo, la tradición en el sentido de traditio, ¿no? O sea, hay un acervo de lecturas compartidas que ha ido pasándose, eso lo dice muy bien Steiner, y eso se ha terminado. O sea, el alfabeto mitológico, histórico, y que compartía una sociedad y que le permitía a Freud, del que hablábamos antes, de hablar del mito de Edipo, porque se entendía que todo el mundo sabía quién era Edipo, pues ahora eso ha desaparecido. Y con eso, claro, empiezas un poco como de cero. Y todo lo que tiene que ver con esa tradición, pues parece que es una cosa minoritaria. Pero bueno, es un poco a lo mejor como pasó en la Edad Media, ¿no? Preservar la cultura acabó recluida en los conventos, pero luego volvió a salir, ¿no? Pues yo espero y deseo que sea así. Por lo menos a mí es la literatura que me gusta. De la lectura de este libro, lo que se desprende también, y el poema que has leído es muy significativo, es como por mucho que imaginemos, soñemos, etc., al final la realidad siempre se impone y chocamos contra esa realidad. Ese es un aspecto. Luego hay
un poema, Amor de verano, que claro, a cada lector le sugiere una cosa, pero es muy interesante, es una cosa que a veces parece obvia, pero que no pensamos demasiado. El deseo, claro, importante de vivir al instante, porque los amores de verano precisamente fracasan porque hacemos del amor de verano un amor absoluto, y no lo es solo el amor de verano, y lo que hay que gozar es el amor del verano, y nada más, que se sabe que ya va a tener fin. Bueno, pues eso queda muy claro, y eso se incardina también en la propia vida del lector, porque yo creo que eso lo habrán vivido muchísimos lectores. Y luego esa dimensión profunda y metafísica también está muy presente. El Noli Me Tangere, por ejemplo, a mí me parece un poema que me ha impresionado especialmente, en donde al hablar de la escarcha, o de la nada de la escarcha, pues está hablando también de la nada nuestra, ¿no? Entonces yo creo que hay una dimensión metafísica también importante. No sé. Sí, sí, empiezo con ese haiku buenísimo que dice: quiero asirla, dice que no, la escarcha, que es, ¿no? Lo que es la escarcha. Pues me alegro que te haya gustado, porque por eso lo he puesto al principio, para que porque uno siempre intenta poner algo que le vaya a gustar al lector al principio, no vaya a ser que le disuada de continuar. El libro, lo que dice Miguel, del ejemplo del amor de verano, es curioso porque, o sea, el libro no tiene una tesis como podía parecer, o sea, dada una materia, esas variaciones a las que hablábamos, pero no, tiene acercamientos que se contradicen entre eso. Por ejemplo, el amor de verano o las pasiones se desechan por y luego, en cambio, en otro poema, El instante revelador, de que una sola verla, un solo cruce de mirada puede alimentar una vida, ¿no? O sea, que son asedios que no van en la misma dirección. Eso me parece, hombre, que da mucha riqueza de perspectiva, ¿no? Ahí en la investigación descubrí una cosa que me divirtió mucho, y es, yo como soy así muy metódico, ¿no? Lo efímero en la naturaleza, lo efímero en el hombre, y hay algo que descubrí, pero que es súper obvio, que es lo efímero sobrenatural, ¿no? Y ¿por qué todo lo sobrenatural? Porque hay un poema que se llama ¿Por qué no te quedas? Y es ¿por qué todo lo sobrenatural es efímero? ¿Por qué las apariciones son efímeras, ¿no? Si uno tiene el poder, ¿por qué los extraterrestres llegan y se van? ¿No? ¿A qué deseo? Si Dios no tiene el poder absoluto, ¿por qué no llega y se queda? ¿No? Porque todo es breve, porque toda aparición es breve, ¿no? Hasta los mismos superhéroes que los inventamos nosotros, bueno, como los otros dos, también lo inventamos nosotros, los mismos superhéroes terminan siendo efímeros. Oiga, ¿qué deseo? Ya habrá oficina Superman, ¿no? ¿Por qué tiene que cambiarse y volver? Oiga, si tú tienes superpoderes, precisamente es para quedarte. La fugacidad es un elemento al revés de los débiles, de que llegas y te vas, porque si te quedas igual te pasa algo, pero si tú eres superpoderoso, pues hombre, quédate. Y por eso este poema, que tiene este juego de palabras con el ¿por qué no te callas?, que se llama ¿por qué no te quedas? Pero incluso ese tema, o sea, ejemplifica lo que acabo de decir, que van a usar la palabra culta y hierofanía, ¿no? Cuando hablas de la aparición, ¿por qué no se queda el prodigio? Pero luego aparece el impostor, volviendo al tema que es muy bueno también, una de las prosas, el que finge eso y lleva toda la vida haciendo esos 4 minutos. O sea, que se rebaja el tema también ahí, ¿no? Eso, Sí, claro, yo al final busco en todo la literatura, la historia, la mitología. La mitología es una fuente genial de casi todo, ¿no? Pero busco el asunto y a partir de ahí luego lo bajo a la cotidianidad. Yo creo que es pero vamos, eso me sale de forma natural, no es una cosa, pues, digamos, premeditada. El simple hecho de editar un libro es luchar contra lo efímero. Sí, claro. Porque si tú... Es verdad que en muchas poesías hablas de lo efímero del amor, incluso de la vida, ¿no? Me parece que en uno que dice que son 5 segundos. Pero ya el hecho de plasmarlo ya es luchar contra ello. Sí, en eso hay mucha contradicción. En todo, por ejemplo, en todo el llamado arte efímero barroco, la contradicción es que tú hacías bien sea para celebrar la victoria en una batalla o la muerte del rey o el nacimiento, se creaba toda una arquitectura que era efímera, pero esa arquitectura efímera estaba destinada a que perdurara en tu memoria. Existe el género efímera, que tienen
que yo cuando trabajaba en la Biblioteca Nacional me adentré ahí, que es, efímera es toda la colección de papel impreso destinado para no durar. Por haberlo hay hasta la cloacopapirología, es decir, la gente que colecciona papel de váter impreso, que no hay, o sea, en el mundo del friki es para todo, pero tiene que estar impreso. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se usaba el papel higiénico para mandar mensajes bélicos, ¿no? Pues claro, las entradas del teatro, todo esto que está concebido para no durar, se guarda. Luego se llama efímera a lo que teóricamente está destinado para no durar, pero al llamarlo efímera lo has clasificado para guardarlo, ¿no? Esa es la idea del libro. Bueno, esa es la idea del libro, esa es la idea de la publicación, claro, aunque la publicación no garantiza la durabilidad, pero sí por lo menos puede lo ser plasma. al contrario, ¿no? Utilizarlo también para papel de... Sí, por lo menos lo plasma, efectivamente. Eso hay una anécdota de eso, de Horacio, que acaba, claro, lo que pasa es que termina arrancando las hojas, porque lo destinaba a otros usos, y entonces, claro, ya no es efímera porque ahí se termina, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa que decía Borges, que es que uno al final termina publicando para no corregir eternamente sus libros, ¿no? Ya la publicación pues te deja la tranquilidad de que ya tienes que echar el resto porque sabes que ahí se va a publicar y ya está, ya puedes pasar a la siguiente obsesión. Si te quedas ya en bucle con lo efímero, yo por eso ya os digo que ya he pasado a lo falso, y ahora estoy sumergido en el mundo de los falsificadores de arte, los impostores y los falsificadores de moneda, que es muy divertido. Algunos temas tienen más enjundia, este tiene más enjundia, ¿no? El segundo libro que publiqué sobre bibliofilia, que roba este libro, que es sobre los bibliocleptómanos, pues me lo pasé muy bien, pero el mundo de los ladrones de libros lo que da es personajes muy divertidos, pero tiene menos profundidad, ¿no? Sin embargo, el fracaso o lo efímero, pues son temas que te da como para, o la espera, como para ahondar, ¿no? En ellos. Y seguramente si no lo hubiera publicado seguiría pensando, ¿no? En otros matices, en otros ámbitos que no he recogido en el libro, ¿no? Miguel, ¿y las novelas también las relacionas con todo lo que estás trabajando a No. veces? ¿O No. eso ya es otro género Bueno, la del última- que te apartas? Sí, la última que ganó el Vargas Llosa se llama Mal. En realidad es un ensayo novelado sobre la idea de mal. Podría haber hecho un ensayo sobre el mal, porque me obsesioné con el mal y y al final hice una novela donde el personaje está obsesionado con el mal y salen ahí de rondón la parte ensayística. Pero en las novelas, es verdad que hace tiempo que esta es una novela publicada ahora, pero escrita hace mucho tiempo. Hace tiempo que no publico y escribo ficción. Una novela, como te contaba, terminada, que llevo casi toda la vida escribiendo. Pero no, ahí más bien... No son tiene los nada que ver, temas no. ensayísticos. No, porque cuando os he presentado digo, bueno, ya contará él. Este poemario deviene del ensayo, pero a mí cuando me lo contó Nacho y Juan, pues decía, pero bueno, un poemario de un ensayo, decía, no, es que va a la vez casi. Bueno, en realidad el poemario precede al ensayo, aunque en este caso la publicación ha sido al revés. Se ha publicado primero el ensayo, que se llama Esto se acaba, cartografía del efímero, que está en Navada, y después el poemario, pero el poemario lo escribí primero y después el ensayo, ¿no? Entonces estaba ahí incluido dentro. Y Juan, que es mi lector, me dijo, no, el poemario tiene mucha entidad, me gusta mucho, intenta moverlo para sacarlo, y ahí es donde me dijo que lo mandara Ignacio, y aquí estamos hoy. O sea, que yo feliz porque efectivamente yo creo que yo mismo le estaba quitando valor al poemario, incluyéndolo en un ensayo, ¿no? Porque parece que además lo hacía con una broma que es que no era mío, sino de otro, pero bueno, yo creo que tiene el lector de poesía que le guste, pues agradecerá que esté aquí, y luego, pues mira, si de la lectura del poemario pues le entra curiosidad para leer el ensayo, pues bienvenido sea. En dos formatos, grajea, ampolla bebible. ¿Y por qué escribiste antes el ensayo? O sea, perdón, el poemario que el ensayo. Pues no sé, igual. Porque me permite un poco destilar el pensamiento. O sea, yo no tengo mucho tiempo, porque trabajo mucho, un poco demasiado, y entonces si tengo una obsesión, pues puedo estar pensando en eso sin necesidad de tener que estar haciendo indagaciones sobre un tema, ¿no? Entonces digo, lo ensayo, lo efímero en la naturaleza. Entonces, ¿qué pienso? Pues pienso en el arco iris, pienso en la escarcha, pienso en la nieve. Entonces ahí voy
perpetrando esos poemas sobre cada una de estas cosas, y luego cuando ya tengo más o menos el cuerpo hecho, entonces ya me pongo a investigar arcoíris. Y hago un estudio sobre el arcoíris, que cuando tengo tiempo pues voy leyendo cosas del arcoíris y guardándolo en carpetas y haciendo... Pero el proceso de pensamiento es que el pensamiento lo articulo a través de la poesía. Es una manera de que te obsesionas con la escarcha. ¿Qué te sugiere la escarcha? ¿Qué tienes que decir de la escarcha, no? Sin tener un referente de que me voy a poner a leer qué es la escarcha. Y cuando ya lo tengo, pues paso al... Pero bueno, es una manera de trabajar derivada en mi caso de la falta de tiempo, ¿no? A lo mejor si tuviera todo el tiempo del mundo y me levantara y pudiera ponerme delante del ordenador, pues empezaría más bien con el esquema y con el ensayo. De esta manera puedo abstraerme en una reunión aburrida y parece que estoy fijándome mucho en lo que dice el interlocutor y en realidad estoy pensando en la escarcha. ¿Qué vamos a hacer? De la nada, ¿no? Sí. Sí, bueno, es una manera de trabajar así. Por ejemplo, en algunos casos me preguntabas eso, en el caso de lo falso, pues no me ha dado para un poemario. Ahí, más bien como son los falsificadores, pues eso tiene, claro, tiene una parte teórica sobre el mundo bonita, ¿no? Sobre lo falso, el concepto de lo falso, que es verdad y que es falso, pero como que se agota un poco ahí y ya lo que salen son los personajes. Entonces ahí sí que no he pensado en ningún momento en escribir un poemario. Como buscador de libros, ¿has encontrado algún poema así dentro de algún libro que hayas encontrado? Uy, sí, he encontrado mucho. Yo no soy tan loco como Bonilla, que esa novela que está ese libro, vamos, que está en lo publica la Fundación, que es maravilloso. Es verdad que además la gente piensa que tiene que ser un loco de los libros para leerlo, ¿no? No necesariamente. No. Se lee como una aventura sí, personal, sí, totalmente. Y es otra. O sea, es lo que yo decía de Borges. Tú te lees ese libro y te salen 40 autores que no has leído y dices, pues oye, si le gustan a Juan, ¿no? Y yo ya apunto y digo, del siguiente me bajo algo aquí y me lo leo. Porque otra cosa de la falta de tiempo es que yo que escribo, que colecciono libros, pues acabo leyendo en el iPad y perdiendo vista a pasos agigantados. Pero claro, te permite viajar y no tener que llevarte los libros. Sí, yo sigo con esa es una enfermedad. Sí, pero digo, la enfermedad, ¿has encontrado algo? No, porque ya eso termina siendo fetichista, es para el objeto más que para el contenido. Ahí buscas el continente y no tanto Pues yo es que en el de Juan sí he descubierto, aparte de Gonzalo Suárez, que se lo dije un día a él, digo, no sabes, ya te tengo que buscar, porque claro, es que Juan Bonilla no para de citarte más que como director de cine. De pronto habrá cosas que leáis, ¿no? Que no sea solo buscar la edición de Lolita en... Bueno, ahí siempre vas a tirar 8, pero con la idea que es verdad que yo sí comparto con él que lo que es divertido es buscar, no comprar por internet. No, claro. Pero ya vas a encontrar la edición tal, pero yo casi compras el objeto. Que o lo has leído o no lo vas a leer. También yo cuento ahí que la figura del completista, que es el dipsómano del coleccionismo, ¿no? Que es este libro del bebedor de whisky que dice que cuando bebo un whisky me convierto en otro hombre y ese otro hombre necesita otro whisky. Pues yo siempre digo, si yo le regalo a Ignacio una revista de barcos antiguos, el número 5 de una revista de barcos antiguos, sí, Ignacio dice, si a mí no me gustan los barcos antiguos, y tú lo ves en su casa y le regalas el 3, y él va a una librería y compra, cuando le falta uno, mata por ese, ¿no? Y a lo mejor no se ha abierto ninguno, pero ya es una cuestión de puro completismo, pura ansiedad coleccionista. Que bueno, a mí por eso comprar por internet no me hace ninguna gracia. Cuando he vivido mucho en Latinoamérica y hay esa cultura del libro usado, y lo que te divierte es eso, ir a una librería, pasarte horas y encontrar de repente una cosa que tú valoras y que la librería no valora. Pero no deja de ser como un ejercicio así cinegético. Con más. Muy bien.